Esta es la introducción a la carta de Éfeso. Vamos a ver un poco ese contexto hoy. Vamos a poner las bases para que los subsiguientes sermones simplemente se monten sobre esto. Necesitamos tener el contexto de la epístola, porque si no tenemos ese contexto no vamos a entender lo que dice. Nos va a resultar extraño por qué Pablo dijo eso y por qué lo dijo de esa manera. Así que hoy me dedicaré a hablar de tres cosas: el autor, Pablo, sus destinatarios, la iglesia de Éfeso, y el mensaje esencial de la carta. En sus primeros versículos, como se leyó, se dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por medio de la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Permítame hablar un poco, no me voy a extender tanto en este punto, sobre la autoría, quién escribió esta carta, puesto que está bien claro, es Pablo. Pablo es el que escribe esta carta, y para dar un poquito de referencia, Pablo está en la cárcel. ¿Ok? ¿Y por qué menciono eso? Porque el lugar más productivo, literariamente hablando, de Pablo fue cuando estaba en la cárcel. Recuerdo a otro escritor, evangelista, John Bunyan, que escribió en los 1600, estuvo 17 años, creo, varios años en la cárcel, y escribió una de las obras más leídas en el mundo cristiano después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y lo sorprendente es que lo escribió estando en la cárcel. Más, la mayoría de sus libros los escribió estando en la cárcel. Así que si alguno quiere ser escritor, ya sabe qué tiene que hacer. Gracias. Ser prisionero de nuestro Señor Jesucristo, no ir a la cárcel. Obviamente ellos no estaban en la cárcel por hacer algo contrario a la ley, no estaban en la cárcel por haber robado, haber matado o asesinado, estaban en la cárcel por causa del evangelio. Los mandaron a la cárcel. Inclusive John Bunyan en Inglaterra fue encarcelado por predicar, porque le prohibieron hacerlo, porque no tenía licencia para predicar. Y dijo: yo no tengo que pedirle permiso al rey ni a ningún parlamento para predicar. Cristo me mandó a predicar, y si me manda a la cárcel, voy a predicar en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel en Roma, y desde Roma escribe esta carta. En el capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. No dijo prisionero de Roma, no dijo prisionero del emperador. Yo soy prisionero de Cristo. Lo que hago me ata a Cristo, y si eso me envía a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Pablo es el autor de esta carta, y en el capítulo 3, verso 8 dice: el más pequeño de los santos, como él se autodenominaba a sí mismo, siendo apóstol de Jesucristo, pero no siendo nada, puesto que todo se lo debía a Jesús. Obviamente, cuando uno lee todo el contexto, se da cuenta que su autor es un judío. ¿Por qué? Porque hace mucho referencia a los incircuncisos, a los gentiles, un lenguaje que en esa época distinguía judíos de no judíos, que para nosotros hoy eso ni fu ni fa, pero es importante entenderlo en el contexto. ¿Por qué? Porque los lectores no eran en su mayoría judíos. Y ahora usted me diría: ¿y cuál es la diferencia? Mucha. Los judíos tenían las escrituras como base de su fe, el Antiguo Testamento. Los gentiles no. Entonces, cuando un gentil se convertía al cristianismo y preguntaba sobre qué basó mi fe, tenía que ser basada sobre el Antiguo Testamento, que ellos no conocían. Entonces hay que instruirlos en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía todavía. ¿Ok? En ese momento que se escribe esta carta, el Nuevo Testamento no existe como usted y yo lo conocemos. Si un judío se convertía al cristianismo, adivinen qué, simplemente le decían: les vamos a guiar a entender bien las escrituras, pero él las conocía. Todo judío manejaba de memoria la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que Pablo sí hace mención a judíos
y no judíos, porque los lectores de esa carta eran judíos y no judíos. Y hay que prestarle atención a los siguientes sermones cuando Pablo le habla a uno y cuando Pablo le habla a otro, porque la manera de hablarles es diferente. Y eso nos va a ayudar a entender por qué dijo eso, por qué lo escribió, y a partir de eso sacar lo que nosotros debemos tener. ¿Ok? Porque hoy nosotros no somos ni judíos ni gentiles, hoy nosotros somos cristianos. Así que cuando yo escucho la frase, es que nosotros somos gentiles, lo será usted, yo no lo soy. Yo soy hijo de Dios, nacido por la obra y gracia del Espíritu Santo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no soy ningún gentil, soy un hijo de Dios. Hoy ya no hay esas diferencias, ¿sí? Hoy ya no existen. Aquellos que hemos sido cambiados por la obra de Cristo somos hijos de Dios y punto. Pero en ese contexto sí necesitamos entender la diferencia que está escrito ahí. Así que entonces Pablo, siendo un judío, le escribe a una comunidad de creyentes que son tanto judíos como no judíos. Y él sabe muy bien hacer esas diferencias, y a partir de ahí viene la instrucción que está ahí. Así que nosotros afirmamos que es Pablo el autor. Y Pablo fue el fundador de esta iglesia. ¿Sí? En sus viajes misioneros fundó esta iglesia en Éfeso y se volvió en un centro sumamente importante de su trabajo misionero. Pablo, autor. Segundo punto, comunidad de Éfeso. Necesitamos entender un poquito qué era este lugar. Cuando entendamos muy bien qué era este lugar de Éfeso, cómo se vivía, cuál era su cultura, qué es lo que pasaba en esa comunidad, vamos a entender lo que están viviendo estos hermanos. Éfeso era una comunidad donde Pablo había pasado más o menos 2 años y 3 meses predicando el evangelio. Eso está en el libro de Hechos capítulo 19. Ahí realizó su obra misionera y convirtió a Éfeso en el centro de su trabajo misionero para todo lo que sería esa zona que es Asia Menor. Así que este lugar, Éfeso, se convirtió en una iglesia fuerte porque era el punto de referencia para Pablo cruzar, porque era una zona donde había mucho tránsito de caravanas y vías de comunicación, y entonces Pablo lo usó para poder ir a otros lugares a predicar. Además, esta iglesia es famosa porque el apóstol Pablo en sus últimos días fue el pastor. Después de haber salido de Patmos, fue el pastor en esa iglesia de Éfeso, y ahí murió según la tradición y la historia. Y también en el libro de Apocalipsis capítulo 2, uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis es a Éfeso. Y hay que leer, no tengo el tiempo para hacerlo, yo le animo a hacerlo. Ya de todas maneras trabajamos hace un par de tiempo atrás sermones de las iglesias, del mensaje de la iglesia en Apocalipsis, de las 7 iglesias, y aquí está uno que ya se estudió, Éfeso. Así que usted tiene que echarle una mirada, porque la carta de Éfeso se envía muchos años después de la carta que envía Pablo. ¿Ok? Hay una diferencia ahí de tiempo. Entonces uno puede ver lo que Pablo le escribe y puede ver lo que Juan escribe, lo que Dios le dice a Juan que le diga a esta iglesia en Éfeso, y puede ver algunas cosas interesantes. ¿Cuánto ha pasado en el tiempo y qué ha pasado en ese tiempo, en esas dos iglesias? Entonces, capítulo 2 de Apocalipsis, del verso 1 al verso 7, usted puede revisarlo. No me da tiempo de leerlo por un asunto de tiempo, pero es interesantísimo tenerla ahí presente. Con respecto a la ciudad, esta era una de las ciudades más grandes e importantes de esa zona. Se cree que había más o menos entre 300,000 a 500,000 habitantes. Estamos hablando que la población es más que duplica la población de todo Cartago. Creo que en Cartago hay 150 o 200,000 habitantes en el casco central de Cartago, que cubre Paraíso, la zona norte, sur, y sin mencionar Tres Ríos, esta zona de acá. Muchísimo más que los habitantes de toda esta ciudad. Entonces imagínense a Éfeso
como esta ciudad, como esta zona. Para tener 300,000 personas necesita ser una zona muy grande en ese caso. Pero no solo era una ciudad grande e importante, sino que era centro político, económico y religioso. En términos políticos, el gobernador de esa zona vivía en Éfeso, aunque la ciudad, la capital no era Éfeso, era otra ciudad que se llamaba Pérgamo, que Pérgamo se menciona en las cartas en Apocalipsis. Un detalle muy interesante, que muy probablemente los hermanos en Éfeso enviaron misioneros y convirtieron algunos al evangelio y se formó una comunidad en Pérgamo en ese caso. Eso en términos políticos, o sea, ahí estaba el gobernador, el centro de poder político romano. En términos económicos, esta ciudad era el punto estratégico para las líneas de comercio de este a oeste y de norte a sur. O sea que cualquiera que quería hacer comercio tenía que pasar por Éfeso. Así que entonces era como un puerto, en este caso una ciudad que comunicaba a otras económicamente hablando. Y si eso se da, eso quiere decir que era un lugar donde existía mucho poder adquisitivo. Porque las caravanas, que era lo común que la gente llevara productos de un lado para otro, pasaban ahí y aprovechaban la gran ciudad y aprovechaban los grandes mercados para hacer sus negocios. Así que había mucho poder adquisitivo. En términos religiosos, en Éfeso estaba una de las antiguas maravillas del mundo. El gran templo a la diosa con minúscula, Diana, nombre romano, o Artemisa, nombre griego. Así que ahí existía un gran templo que hacía que esa ciudad adquiriera un poderío, porque era un gran templo que se le considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su culto caracterizado por 2 cosas. 1, los sacerdotes eran hombres castrados que servían en el templo y administraban las grandes riquezas, y las mujeres eran vírgenes que practicaban la prostitución sagrada. O sea que cuando tenían sus cultos a Diana, se terminaban con orgías inmorales como parte de su culto. Esa era la característica 1 que tenía ese culto a Diana. Segunda característica era la práctica de la magia. Ellos practicaban el ocultismo y se escribía en grandes libros para que la gente los compraba y pudiera hacer sus prácticas místicas y mágicas y ocultistas. Así que imagínense en capítulo 19 cuando Pablo evangeliza y muestra el gran poder de Dios y muchos se convierten. ¿Y qué hacen? Entregan sus libros. Y según el capítulo 19, verso 19, la cifra de la entrega de estos libros llegó a 50,000 piezas de plata. Una cantidad exorbitante para esa época. El costo de los libros que fueron entregados por los que se convirtieron y entregaron esos libros diciendo no queremos nada con ese tipo de culto y prácticas. Usted puede leerlo ahí en el capítulo 19, verso 19. Así que aquí lo que nos encontramos es una ciudad de riqueza y poder, con un gran poderío económico, poderío político, pero también control religioso. Imagínense a hombres que vayan a ese, casados, que vayan a ese culto según la tradición de su época y tienen que cumplir con lo que establece el culto, inclusive las orgías. ¿Cómo regresan a sus casas donde están sus esposas o sus esposas que saben que eso va a pasar ahí? Por eso el libro de Efesios trata el tema de hombre y mujer en pareja en el capítulo 5 y las relaciones familiares en el capítulo 5 y 6. ¿Por qué? Porque viven en una cultura que literalmente su religión rompe, mina y destruye el vínculo familiar. Esas prácticas a esa diosa pagana rompía los vínculos familiares. Así que Pablo, sabiendo esa realidad, porque estuvo 2 años y medio ahí, escribe cuál debe ser la actitud y la manera de vivir el evangelio en la casa.
¿Ok? Por esa razón. Si usted pregunta, ¿y por qué Pablo escribe esposo, ama a tu esposa, sométete, toda esa cuestión? No, lo escribe porque la cultura está destruyendo la familia. Y Pablo está tomando lo que el Evangelio dice y diciéndole, eso no es así. El Evangelio dice esto, esto, esto y esto. Interesante. Claro, hay mucho para nosotros, sí, pero Pablo lo está hablando en ese contexto tan duro y tan difícil. Así que estos hermanos viven en esta realidad. ¿Y cómo los llama Pablo a esta comunidad? Los llama a ustedes, Éfeso, santos y fieles. ¿Cómo puede esta comunidad ser santa y fiel con tal inmoralidad, con tal poder? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahí hay mucha corrupción y mucho control. Estos hermanos son santos porque han decidido apartarse para vivir para Dios y vivir para la gracia de Dios, y vivir diferente a lo que vive en todo el mundo en esa zona. Así que son santos porque son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque no siguen lo que el mundo de su época dice que debe hacerse. Ellos van al Evangelio, van a la instrucción de Pablo y dicen qué es lo que dice que debemos ser, así somos. Así que él los llama santos porque viven de acuerdo al Evangelio que han recibido de Pablo y los otros apóstoles para vivir como Cristo. Pero no solo son santos, son fieles. La pregunta es, ¿fieles a qué? Uno, a Dios. Creen en Dios. Mis queridos hermanos, ellos no tienen el Evangelio completo. Mis queridos hermanos, ellos no tienen la Biblia completa. Mis queridos hermanos, muchos de ellos apenas están entendiendo lo que significa ser cristiano. No, es más, ni siquiera saben qué es eso, como usted y yo. Y aún así se han mantenido fieles a Dios a pesar de toda esa presión cultural contrario al Evangelio. Han sido fieles a Dios. Y segundo, se han mantenido fieles a Dios. O sea, fiel a Dios creyendo, pero fiel a Dios viviendo como Dios dice. En dos direcciones va esa fidelidad. Fidelidad a Dios y creer en Dios, pero también fidelidad en Dios al vivir el Evangelio en el mundo donde está. Pablo los llama así. Por eso la carta es interesante porque sus primeros 3 capítulos habla de cómo ser fiel creyendo a Dios. Y los siguientes 3 capítulos de 4 a 6 habla de cómo ser fiel viviendo para Dios. Y voy a mencionar eso un poquito más adelante. Así que entonces, esa es la comunidad, fieles y santos, en medio de ese mundo tan difícil que están viviendo. ¿Cuál es el mensaje de toda la epístola? Hoy nos vamos a ir como así, como con una idea general. Yo le anticipo que no se puede perder los siguientes sermones, porque van a ir puntual. El mensaje de todo este libro lo puedo resumir en 4 nuevas cosas, nuevas realidades. 1, nueva vida. La iniciativa de Dios es dar vida a la humanidad, una nueva vida. El capítulo 1, verso 3. Que el siguiente sermón no se lo pueden perder, es fascinante. Fascinante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 3 del capítulo 1. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Me encantaría explayarme en este tema. Eso se lo dejo para el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque en esos versos se centra todo lo que Dios ha hecho por ti. Ha sido Dios el Padre quien te ha elegido. Ha sido Dios el Hijo quien te ha redimido. Ha sido Dios el Espíritu Santo que te ha sellado con un propósito para la alabanza de la gloria de su nombre. Es Dios quien vino y te dio vida a ti para que ahora tú vivas para la gloria de Él.
Este es el mensaje de una nueva vida en Cristo. Es más, estábamos muertos, capítulo 2. Usted va a leerlo, eso es fascinante. Estaba muerto en delito y pecado. Yo no busqué a Dios. Yo no estaba perdido porque yo no estaba perdido. Yo he escuchado eso, que busca a Dios. No, usted no puede buscar a Dios. El que está perdido es usted. Dios no se ha perdido. Es Dios quien te está buscando y usted le está quitando el tiro. Bueno, yo lo hice. Yo espero que usted no. Pero la mayoría de nosotros siempre anduvo quitándose el tiro. Quitándose el tiro. Pero Dios te anda buscando y nos ha encontrado. Y una vez que nos ha encontrado, nos dio vida, porque estábamos muertos. Pero nos dio vida, ¿para qué? Para tener una nueva vida para alabanza de su gloria. Y esto es fascinante. Él me dio vida para que ahora lo adore a Él. Ese es el propósito. ¿Cómo lo voy a adorar? Con los siguientes nuevas cosas. Porque la nueva sociedad, segunda cosa que Dios hace, la hace a través de nosotros, que tenemos nueva vida. Una nueva sociedad, una nueva manera de ser un ser humano. Que el pecado nos arruinó. Lo que hace el pecado es dejarnos de ser humanos. Y si tomo las palabras del salmista en el Salmo 78, fui como una bestia, peor que un animal. ¿A qué no nos lleva el pecado, mis queridos hermanos? Solo prenda la tele. ¿Cómo se le ocurre a un padre, o disque padre, no lo sé, raptar a una bebé y asesinarla? O no sé si lo hizo. Pero ¿cómo se le ocurre quitarle a una madre? O peor, si es el padre, ¿cómo se le ocurre a un adulto embarazar y violentar a una niña de 13 años? Mis queridos hermanos, solo la brutez del pecado puede hacer eso y más. Cosas que no nos caben en la cabeza han pasado y siguen pasando por una realidad: el pecado en nuestros corazones. Por eso necesitamos una nueva humanidad, una nueva manera de vivir la vida para la gloria de Dios. De eso se trata el Evangelio, no irnos al cielo, aunque posiblemente si nos vayamos. Pero la meta no es el cielo, la meta es vivir para la gloria de Dios aquí, o sea, el cielo viniendo a invadir la tierra. En el cielo no hay pecado, en el cielo no hay esas circunstancias, en el cielo se hace la santa voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que se haga en la tierra. Venga tu reino. Así que si hay una dirección que Dios tiene, es del cielo a la tierra. No la cambiemos, mis queridos hermanos. No permitamos que esa dirección se cambie. Que el cielo invada la tierra. ¿Cómo? A través de tu vida. Dios te hizo nuevo para invadir lo que está a tu alrededor. Esa es la nueva humanidad. Pero eso implica nuevos valores, nueva manera de vivir, nueva manera de sentir, nueva manera de pensar, nueva manera de hacer las cosas, aunque el mundo diga que no. Aunque el mundo diga otra cosa, que tengan nuevos valores. No, es que los valores son relativos. No, no son relativos. Robar es robar, matar es matar. Aunque legalmente digan que no. Lo legal no quita lo inmoral de un pecado. Eso es así. Si en la India casarse con una niña de 8 años es legal, no quita lo inmoral de eso. Porque hay países que sí es permitido. O sea, no quita lo inmoral y lo pecaminoso que es eso. Ese es el punto. Nosotros tenemos que vivir y hacernos la pregunta: ¿qué dice la Biblia de esa situación, aunque sea legal? Y por último, me llevan nuevas relaciones, una nueva manera de vivir con otros, vivir en familia. ¿Cómo se vive en armonía en el hogar? Vivir en el trabajo. ¿Cómo se vive en las relaciones laborales con otros? En el entorno social y aún hasta en el entorno espiritual. ¿Cómo expreso mi fe en el mundo alrededor? Ayer estaba con una amistad, con una
que hago los trabajos de ingeniería con las que yo hago, pidiéndome un consejo sobre una situación particular. Y dos cosas le dije: lo que vas a hacer no está bien, hacerlo de esta manera. Y lo último que le dije fue: mira, tengo que decírtelo porque no puedo terminar de decirte lo que te voy a decir. Y es que necesitas a Dios en tu vida. No es cristiano. Necesitas a Dios en tu vida. Yo percibí que ya no le gustó lo que le iba a decir, pero tenía que decírselo, puesto que si yo lo aprecio y lo estimo, tengo que decirle: mira, necesitas esto y esto, pero es tu decisión si quieres hacerlo, pero yo tengo que decirte. Mi vida no es la misma después de que Dios vino a mi vida. No es la misma. Y yo creo que sí estás necesitando a Dios. Aunque tenés prácticas particulares, necesitas a Dios. Yo, con todo respeto y aprecio, te lo digo. No te estoy obligando a nada, te lo digo. Necesitas a Dios. Necesitas orar y leer la Biblia. ¿Hay Biblia en tu casa? Sí, ok, léela. ¿La lees? Bueno, léela. Y ahí me cortó la reunión y terminó. No puedo hacer más que eso. ¿Qué más puedo hacer? Orar y esperar la oportunidad para que Dios haga el resto, pero estaré listo. ¿Para qué? Continuar eso. Necesitas a Dios, no hay más. Este libro en su totalidad, si se me permite, puedo dividirlo en dos partes, y pónganle atención a esas dos partes. Después de decir que habla de nuevas cosas, otra manera de verlo es capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4 al capítulo 6. Eso es una división, yo le llamo una división teológica. Los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, perdón la palabra, habla de la ortodoxia. La ortodoxia es la sana doctrina, o lo que debo creer, doctrinalmente hablando, lo correcto, lo sano. Me habla de las doctrinas esenciales, principios básicos, verdades bíblicas que debo creer. Y los capítulos 4 al 6 me va a hablar de cómo debo vivirlos. Si yo creo esto, debo vivir de esa manera, lo que los expertos llaman ortopraxis, la práctica moral y ética correcta de acuerdo a lo que yo creo. Si creo esto de Dios, debo vivir de esta manera. Si creo y afirmo esto de la Biblia, debería vivir de esta manera. Debe haber una coherencia entre lo que creo y lo que actúo. Lo que llamaríamos creencia y práctica, doctrina y ética, en ese sentido. Pablo lo toma y lo toma en su totalidad. Permítame cerrar preguntándoles: ¿cómo prepararse para ser parte de esta nueva humanidad que Efesios nos provee? Por cierto, el concepto nueva humanidad en el libro de Efesios es un concepto que leí de un autor que se llamó John Stott, que hablaba de que Efesios planteaba ese tema. La primera vez que lo escuché fue en 1995, cuando él expuso la profunda necesidad que tiene la iglesia de vivir una nueva humanidad. 1995, y aún sigue siendo hoy una necesidad profunda. Así que de ahí tomé la idea de una nueva humanidad. ¿Cómo nos preparamos para este libro, para los sermones, para lo que Dios quiera hacer? ¿Cómo nos preparamos? Yo le sugiero y recomiendo 3 cosas. 1, ore e intercede. ¿Por qué? La oración es la preparación para oír a Dios. Así que usted necesita, antes de venir acá el próximo domingo, prepararse. ¿Cuándo? Ahora que termine el culto. Ore. Ore en familia. Si tiene un buen espacio, tenga un rato para leer la carta. Son 6 capítulos, son pequeños, son chirrisquititos. Pero la esencia no viene en barriles, dice el dicho popular. Vaya que esta carta cumple ese dicho: chiquita pero matona. Vea, llevamos aquí casi unos 40 minutos con 2 versículos. Solo el versículo 3 da para un sermón que no vamos a poderlo hacer. Vamos a tener que abrir un poquito más el espacio para avanzar, si no nos quedamos aquí 3 años. Yo no tengo problema, pero vamos avanzando. Okay. Ore, prepárese para oír a Dios. 2, prepárese
para afirmar lo que escucha. O sea, véngase con un cuadernito o en su teléfono, no sé qué usa para anotar, y escuchen la verdad y anótela, aunque sea una. Suficiente para después decir: ahora sí, Señor, necesito que esta verdad que escuché, que creo que escuché de ti, que debo vivir, necesito que tú la hagas parte de mí, y eso se requiere tiempo. Afirma la verdad que aprendes. Cualquier cosa, al final del culto van a poner en el chat de la iglesia el video. Repáselo. Puedo escucharlo para que no me vea a mí, porque creo que no soy muy visualmente accesible. Pero lo que Dios tenga que hablarle, que le hable Dios. ¿Ok? ¿Sí? Lo que tenga que hablarle, no tanto que me vea a mí, eso puedo omitirlo. O escuche a Dios. Eso es lo importante. Y por último, tercera cosa. Después de orar e interceder, después de afirmarse y afirmar esa verdad, por último, compártalo. Si algo puede hacer que tu oración sea más intensa, si algo puede hacer que aquello que estás escuchando de Dios se afirme más en tu vida, es cuando lo compartes con otro. Ojalá aquellos que no conocen del Señor. Y haces un proceso de evangelización. Que si yo le hubiera dicho evangelice, la mayoría dice no es para mí. Pero yo no le dije evangelice, yo le dije comparta. Comparta simplemente eso. Mira, esto está tocando mi vida. Yo ayer compartí, evangelicé, si quiere el término, con esta persona, mientras estaba aconsejándola. También compartí lo que Dios ha hecho con mi vida en esa situación y se la compartí. Nada más. No oré por la persona, no hizo ningún llamado de fe, ni oró, no, porque no era el momento, pero sí lo compartí. A eso me refiero, compártalo. Escuche a Dios, ore, y si hay momentos propicios, compártalo. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? Nada más. El resto se lo dejamos a Dios. Amén. Pongámonos de pie para orar.